Antes de comenzar, te invito a que te acomodes, respires profundo y prepares tu corazón para esta historia. Si te inspira, considera darle like y suscribirte para recibir más relatos llenos de enseñanza y fe. Todo comenzó en la tierra de Canaán, donde un hombre llamado Jacob vivía rodeado de sus 12 hijos. Entre todos ellos había uno que sobresalía, no por fuerza ni por edad, sino por su corazón y su espíritu: José, hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amaba. Desde pequeño, José mostraba una personalidad distinta, soñador, valiente y lleno de fe. Su padre lo amaba profundamente y para mostrarle ese afecto le regaló una túnica de muchos colores, un regalo que para él significaba amor, pero para sus hermanos se volvió una chispa de envidia. Los hermanos de José comenzaron a murmurar entre ellos, llenos de celos: ¿por qué a él y no a nosotros? Siempre nos ha dado menos y ahora nos humilla con esa túnica, decían, mientras miraban con recelo la brillante prenda que cubría los hombros de su hermano. José también tenía sueños que lo hacían ver un futuro distinto, un futuro que lo llenaba de esperanza, pero que encendía la ira de sus hermanos. En uno de esos sueños, vio que sus manojos de grano se levantaban mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. En otro, vio al sol, la luna y 11 estrellas rindiéndole homenaje. Al contarlo, los hermanos lo odiaron aún más y el resentimiento comenzó a crecer como una sombra sobre la familia. Un día, Jacob le pidió a José que fuera a buscar a sus hermanos, que cuidaban el rebaño en los campos de Siquem. José partió confiado, pero al encontrarlos, el odio de sus hermanos se desbordó. Ahí viene el soñador. ¿Vamos a matarlo o simplemente deshacernos de él?, dijo uno de ellos con furia. Rubén, el mayor, intentó calmar la situación. No lo matemos, echémoslo en el pozo, pero no pongamos nuestra mano sobre él. Luego lo sacaremos. Así, despojaron a José de su túnica y lo arrojaron a un pozo vacío. José gritó, pero nadie lo escuchaba. Mientras tanto, una caravana de mercaderes se acercaba desde Damasco rumbo a Egipto. Judá propuso: ¿qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo, que no sea nuestra mano sobre él. Los hermanos aceptaron, y José fue vendido por 20 piezas de plata, arrancándolo de su hogar y de su familia. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José, se angustió profundamente. Intentó consolar a su padre mostrando la túnica manchada de sangre de un cabrito. Jacob, desolado, exclamó: «Una mala bestia devoró a mi hijo. José ha desaparecido para siempre». La tristeza se apoderó de la familia y el dolor marcó sus días. José fue llevado a Egipto, un país extranjero, como esclavo. Allí fue vendido a Potifar, un oficial de alto rango del faraón. Desde el primer día, José mostró cualidades que lo hacían destacar: integridad, inteligencia y una profunda fe en Dios. Pronto, Potifar lo puso a cargo de toda su casa, y la bendición de Dios se hizo evidente. Todo lo que José tocaba prosperaba. Pero la vida no estaba libre de pruebas. La esposa de Potifar, atraída por su nobleza y belleza, intentó seducirlo. José, fiel a su moral y a su Dios, se negó y huyó. Esto provocó la ira de ella, quien lo acusó falsamente ante Potifar. José fue encarcelado, enfrentando otra prueba, pero incluso en la prisión su carácter brilló. Los guardias confiaban en él y Dios continuó bendiciéndolo, haciendo que su reputación creciera incluso tras las rejas. Durante su estancia en prisión, José interpretó los sueños de 2 compañeros del faraón, el copero y el panadero. Al hacerlo mostró su sabiduría y la guía divina que recibía. El copero fue restaurado a su puesto y el panadero castigado, tal como José había predicho. Sin embargo, el copero olvidó mencionar a José ante el faraón y pasaron 2 años más. Finalmente, el faraón tuvo sueños que lo perturbaban profundamente.
7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas marchitas. Ninguno de los sabios de Egipto pudo interpretarlos. Entonces el copero recordó a José, y éste fue llamado ante el rey. José, con humildad y confianza, interpretó los sueños. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre. Pero no solo interpretó, propuso un plan para salvar Egipto, almacenar grano durante los años de abundancia. Faraón, maravillado por su sabiduría y discernimiento, lo nombró gobernador de Egipto, colocándolo a cargo de toda la tierra, con autoridad y responsabilidad sobre la nación. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó enormes cantidades de grano y se casó con Asenat, con quien tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Cuando llegó la hambruna, Egipto estaba preparado. Personas de todas partes acudieron a comprar grano, y José se convirtió en el salvador de su pueblo y de naciones enteras. Sus hermanos, ajenos a que José estaba vivo y en una posición tan elevada, viajaron a Egipto en busca de alimento. José los reconoció, pero ellos no a él. Decidió ponerlos a prueba, devolviendo su dinero y exigiendo que trajeran a Benjamín. A través de estas pruebas, los hermanos demostraron su arrepentimiento y cambio de corazón. Finalmente, José se reveló a ellos con lágrimas. «Yo soy José, vuestro hermano. No os entristezcáis por haberme vendido. Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de muchos. Les dio provisiones y los consoló, mostrando misericordia y amor». José se reunió con su padre Jacob, quien descendió a Egipto con toda su familia y habitó en Gosén. Cumpliéndose así el plan de Dios, José presentó a sus hermanos ante Faraón y aseguró un lugar seguro para su familia. Jacob vivió 17 años más, bendiciendo a sus hijos y reafirmando las promesas divinas. Al morir Jacob, los hermanos temieron por su destino, pero José los consoló con palabras llenas de fe y ternura. «No temáis. Pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de muchos». José vivió 110 años, viendo a sus hijos crecer y multiplicarse, dejando un legado de fe, perseverancia y esperanza. Esta historia nos enseña que, aunque enfrentemos pruebas, traiciones y pérdidas, la fidelidad y la fe en Dios pueden transformar cualquier dolor en propósito y cualquier caída en un escalón hacia un destino mayor. Después de muchos años, José ya era un hombre de gran sabiduría y autoridad en Egipto. Había sobrevivido a pruebas difíciles, había sido fiel a Dios y ahora su vida estaba llena de propósito y responsabilidad. Cada día veía cómo la tierra de Egipto prosperaba gracias a la planificación que había realizado durante los 7 años de abundancia. Pero José no olvidaba su pasado, ni la injusticia que sufrió a manos de sus hermanos. Sin embargo, en su corazón, la fe y la misericordia habían reemplazado el resentimiento. Sabía que todo lo que había vivido tenía un propósito más grande, un plan que Dios estaba cumpliendo. Un día, durante la gran hambruna, sus hermanos llegaron a Egipto buscando alimento. José los reconoció al instante, pero ellos no podían identificarlo. Su corazón se llenó de emoción, pero también de prudencia. Decidió probarlos primero, para ver si habían cambiado desde aquel doloroso pasado. «¿De dónde vienen?», preguntó José con voz firme pero serena. Los hermanos respondieron: «De la tierra de Canaán. Venimos a comprar grano para sobrevivir a la hambruna». José los observaba cuidadosamente, recordaba cada mirada de envidia, cada palabra de resentimiento, pero también veía cómo habían crecido, cómo ahora mostraban humildad y respeto. Así que con paciencia comenzó a ponerlos a prueba. Les devolvió el dinero que habían pagado, pero los hizo regresar con su hermano menor, Benjamín. A medida que los hermanos regresaban a Egipto con Benjamín, José pudo ver que el arrepentimiento y el amor fraternal comenzaban a florecer. Cada gesto,
Cada palabra mostraba que habían aprendido del dolor que alguna vez causaron. Finalmente, llegó el momento del gran encuentro. José reveló su identidad con lágrimas en los ojos. «Yo soy José, vuestro hermano», exclamó con voz temblorosa. «No se entristezcan ni se culpen por lo que hicieron. Dios lo encaminó a bien para salvar la vida de muchos». Los hermanos quedaron atónitos y poco a poco las lágrimas de asombro y alegría se mezclaron con abrazos que sellaban el perdón y la reconciliación. José les dio provisiones y los colmó de bendiciones, asegurándoles un lugar seguro durante la hambruna. Cuando Jacob supo que José estaba vivo, su corazón se llenó de una alegría inmensa. Con toda su familia descendió a Egipto y habitó en la tierra de Gosén. Allí, José cuidó de sus hermanos y de su padre con gran amor y dedicación, asegurándose de que estuvieran cómodos y seguros. A través de estos acontecimientos, José enseñó una lección poderosa. Aunque otros puedan hacernos daño, la fe, la paciencia y la bondad pueden transformar el dolor en propósito. Su vida se convirtió en un ejemplo de perdón, resiliencia y confianza en Dios, demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles siempre hay un camino hacia la redención y la bendición. José vivió muchos años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hermanos crecer, multiplicándose y prosperando. Su historia se convirtió en una inspiración para todos los que escuchaban, recordando que los sueños y la fe verdadera pueden superar cualquier adversidad. Después de la reunión con su padre y la reconciliación con sus hermanos, la vida de José entró en una nueva etapa. Ahora no solo cuidaba de su familia, sino que también guiaba a Egipto en tiempos de escasez. Cada decisión que tomaba estaba marcada por sabiduría, justicia y una profunda fe en Dios. José veía cómo la hambruna seguía afectando a las naciones vecinas y entendió que su posición no era solo un honor, sino una responsabilidad. Debía actuar con prudencia, previendo cada necesidad y administrando los recursos de manera que todos pudieran sobrevivir. En casa su familia prosperaba. Sus hermanos comenzaron a ver a José no solo como un gobernante, sino como un hermano lleno de misericordia y guía. Cada día, las palabras de José recordaban a todos que la paciencia y la confianza en Dios traen frutos, incluso cuando los caminos parecen oscuros y llenos de incertidumbre. Un día, mientras supervisaba la distribución del grano, José reunió a sus hijos y a los hijos de sus hermanos y les habló: «Recuerden siempre que todo lo que tenemos viene de Dios. No es solo para nuestro beneficio, sino para ser compartido con quienes lo necesiten. La abundancia debe ser usada con sabiduría, justicia y amor». Sus palabras se grabaron en los corazones de quienes lo escuchaban. La familia aprendió a vivir en unidad, respetando el legado de su padre Jacob y el ejemplo de integridad y fe de José. Con el paso de los años, José enseñó a su pueblo a administrar recursos, a sembrar con previsión y a cuidar unos de otros. La tierra de Gosén se convirtió en un ejemplo de prosperidad y orden en medio de la crisis, y las historias de José comenzaron a circular más allá de Egipto, inspirando respeto y admiración. Pero más allá de la prosperidad material, José dejó una enseñanza aún más profunda: que el perdón verdadero libera el corazón y transforma vidas. Sus hermanos, quienes una vez lo habían vendido como esclavo, ahora eran testigos del poder de la misericordia. Cada gesto de amor y cuidado de José recordaba que la fe y la paciencia siempre prevalecen sobre la envidia y el resentimiento. Antes de su muerte, José convocó a sus hijos y nietos, dejando un mensaje claro: nunca olviden de dónde vienen ni las pruebas que superaron sus ancestros. Manténganse fieles a Dios, cuiden de su familia y recuerden que los sueños que Él pone en sus corazones tienen un propósito mayor. José vivió 110 años, lleno de gratitud y serenidad, viendo cómo su familia se multiplicaba y cómo su legado perduraba. Antes de morir,
pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, recordando las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Su vida se convirtió en un testimonio eterno de que Dios puede transformar la traición en propósito, la esclavitud en libertad y el dolor en bendición. Si esta historia de fe, perdón y propósito te ha inspirado, deja un comentario con tu enseñanza favorita, comparte este relato para que otros también sean bendecidos y suscríbete para continuar explorando historias de Dios que transforman vidas y dejan un legado eterno.